Empiezo diciendo que el sector de agua y saneamiento tiene realmente todavía el país mucho por cambiar. Con una breve historia nos podremos remontar a la década de los 70. Nos podemos remontar a la década de 70 cuando existía el ex IEOS, Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias. Luego, en el 95, en el gobierno de Sixto, se lo reemplazó por la Secretaría de Saneamiento del Midubi, y luego en este año acaba de pasar esas competencias a la Senagua. Sin embargo, ciertamente en el fondo el sector todavía no ha cambiado. De hecho, seguimos trabajando con la ley de recursos hídricos de 1972, me parece, y está en discusión la nueva propuesta de ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Sin embargo, en esa ley todos los borradores que existen realmente no contemplan el sector agua y saneamiento, sino dentro de lo que es la estructura general de los recursos hídricos, porque así es. Entonces, en este sentido, creo que es importante diferenciar entre lo que es el sector general de los recursos hídricos versus el sector del agua potable y saneamiento. En efecto, el sector de los recursos hídricos tiene como función el manejo del agua, el agua como recurso natural, el agua cruda. En el sector de agua y saneamiento se maneja una industria de agua, que es la potabilización, la distribución, es decir, el servicio del agua. En ese sentido hay diferencias fundamentales. El sector de recursos hídricos tiene que ver con disponibilidades hídricas, caudales, las autorizaciones de uso o actualmente las concesiones, los conflictos, la parte legal del manejo del recurso, la parte jurídica, en fin, las sanciones por el mal uso, etc. En el sector de agua y saneamiento, de los operadores, las empresas operadoras, tenemos que ver con el servicio de agua potable, con la calidad del agua, con la calidad de atención al cliente, con las tarifas, con las regulaciones, con las sanciones en caso de incumplimiento. Es decir, todo un sistema de regulación y control como el que nos ha planteado el economista Gutiérrez, que ayuda a optimizar el sector. ¿Por qué? Porque el agua potable y saneamiento, los servicios, son lo que se llama un monopolio natural. Es decir, que solo puede ser otorgado por un prestador. No puede haber competencia. No caben dos redes de agua potable en una ciudad. No caben dos redes de electricidad en una ciudad. En ese sentido, entonces, este monopolio natural tiene que ser regulado, pero, como se dijo antes, con una regulación que tienda hacia la eficiencia, que no sea burocrática, que promueva la defensa o el buen servicio al ciudadano, al cliente, y que no estrangule a la buena gestión de la empresa. Ese es el desafío para nuestro país, y en este sentido creo que, y es importante, nosotros como Empresa Agua Potable y Saneamiento de Quito planteamos la necesidad de un regulador y controlador, la necesidad de una ley del sector de servicios de agua potable y saneamiento que establezca las reglas y que impulse al sector hacia la eficiencia. Antes en mi intervención mencioné justamente la decisión del gobierno nacional de invertir $5.000 millones para llevar de las actuales coberturas hasta el 95%, lo cual, pues, en el caso de que sea posible hacer esa enorme inversión, va a requerir que mejore todo el funcionamiento del sector, las empresas operadoras de agua potable o los municipios, que son en muchos casos los prestadores constitucionalmente, los prestadores directos del servicio. Entonces, porque de otra manera esas inversiones, enormes inversiones, caerían en saco roto, es decir, se volverían no sostenibles, porque esa es la clave de las empresas operadoras de agua potable y saneamiento, su sostenibilidad, a la par que brindan
calidad de servicio, excelencia en el servicio. ¿Cómo entonces compensar? Y en esto entramos en la materia. ¿Cómo entonces compensar en el país la falta de regulación y control? Guayaquil, en efecto, ya les van a presentar, los colegas de Guayaquil tienen un modelo particular en donde tiene una regulación por contrato. En cambio, en el resto del país no tenemos una regulación y control. Por tanto, nosotros tenemos que buscar los mecanismos para lograr esa eficiencia en la operación de nuestro servicio. Y allí que estamos utilizando diversas herramientas, una de ellas, luego voy a referirme en más detalle, el Aqua Rating, que es un sistema nuevo desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que pretende evaluar el desempeño de las empresas de manera muy técnica, muy estricta. El otro sistema es los convenios de desempeño. Tenemos suscrito con el municipio de la ciudad un convenio de desempeño en el cual se establecen los parámetros, las metas que debemos lograr en el próximo quinquenio para ir mejorando el servicio. También pues el benchmarking a través de ADERASA, que es la Asociación de Entes Reguladores de las Américas, de la cual somos también participantes, y pues de esta manera nos vamos comparando con lo mejor del sector en la región, en América Latina. Eso nos permite ir mejorando. También pues tenemos mediciones independientes, es decir, que un tercero nos evalúe, nos haga auditorías externas, nos mida, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Nosotros tenemos contratado al grupo empresarial ECOS, que igual mide el desempeño de las empresas privadas, la satisfacción del cliente. Entonces nos medimos a través de eso también. Medimos el clima laboral de manera interna. Contratamos para verificación de la calidad del agua a una verificadora independiente, internacional, que nos dé una certificación de que la calidad del agua es la adecuada. Y finalmente también nos medimos participando en concursos, en premios, en donde tenemos que ser medidos y, por ejemplo, accedemos en el caso del Premio Nacional de la Calidad, que lo lleva a cabo en el Ecuador la Asociación Nacional de la Calidad, con la metodología Malcolm Baldrige, una de las metodologías más estrictas a nivel mundial en desempeño empresarial, fundamentalmente orientada al sector privado, pero que también se aplica, de hecho se puede aplicar al desempeño de empresas públicas. Igualmente pues los premios que ahora ha instituido el MIPRO, hace bien, hace mejor, por ejemplo el servicio de contratación pública, el CERCOP, también tiene un concurso de transparencia en la contratación pública, en fin, es decir, usamos todos esos mecanismos para irnos midiendo y saber cómo está nuestro desempeño. Me perdonan. Detallando un poquito el Aqua Rating. Como les decía, hubo una convocatoria el año anterior por parte de los desarrolladores de este sistema, en vista de que en el mundo no existía una metodología de evaluación del desempeño de las empresas. Nosotros nos inscribimos y había dos modalidades, con auditoría o sin auditoría. Ahí fuimos un poquito audaces y nos inscribimos para la evaluación completa con auditoría. Y de hecho, justo la semana anterior acaban ya de irse los auditores, 3 auditores internacionales de España, de Holanda y de Argentina, y pues gente muy experimentada en el tema. Entonces tenemos ya una primera evaluación. De hecho, somos una empresa piloto. En estas semanas siguientes está siendo evaluada Aguas Andinas de Santiago de Chile. Es una prestadora privada muy eficiente. Y bueno, ¿por qué lo hicimos? Porque esto nos permitía tener un sistema de evaluación integral en varios aspectos, en el aspecto de gerenciamiento de la empresa, servicio al cliente, en el aspecto de buen gobierno corporativo, la calidad de la operación, la parte del desempeño ambiental,
Es decir, nos medía integralmente todo el desempeño, pero de manera muy estricta. Hay un gráfico allí, bueno, no se lo ve, pero para que tengan una idea del grado de estrictez, es decir, las curvas de normalización, cómo se evalúan. Por ejemplo, si tenemos más de 90% en cobertura, recién empieza a ser punteado, o sea, a obtenerse un puntaje en la evaluación. Es decir, que si se tiene menos de 90% de cobertura, el puntaje es 0 en ese rubro, ¿sí? Entonces, solo quien tiene 100% accede al 100% del puntaje. Asimismo, por ejemplo, en gobierno corporativo se establece la entrega de informes de parte del directorio. Bueno, si no hay el informe, es 0 puntos. Se establecen sesiones mensuales del directorio, de la junta directiva. Si se incumplió una, el puntaje es 0, es decir, se incumplió, porque no se cumplieron todas las sesiones previstas. Y así por el estilo, una serie de evaluaciones que son estrictas. De hecho, este es un sistema que compara, digamos, que establece la empresa perfecta, empresa que por cierto no existe en el mundo, a pesar de que las buenas podrían acercarse a 90 puntos seguramente, pero tal vez la Mekorot de Israel o la PAP de Singapur, que están entre las mejores empresas del mundo. Pero sin embargo, aún así tenganlo por seguro que ninguna empresa obtendrá 100% de puntuación. Entonces es un sistema estricto, pero que nos sirve para ir conociendo cuáles son esas buenas prácticas que nos pueden ir dando la calidad del servicio al cliente. Por ejemplo, cuando existe una emergencia, una interrupción no programada del servicio, por supuesto, si es una interrupción programada, pues hay que hacerla pública, publicar en la prensa, en la radio, en fin, difundir. Pero aún en caso de que sea imprevista, hay que informar a establecimientos públicos, escuelas, hospitales, colegios, etcétera, en donde hay servicios públicos. Entonces, esta metodología establece la obligatoriedad para que se notifique y haya constancia de esa notificación a los usuarios. Entonces, todo esto lo que hace es permitirnos ir optimizando el desempeño, ir conociendo dónde hay oportunidades de mejora, ir comparándonos, porque también hay un puntaje, pero obviamente ese puntaje se lo maneja cada empresa lo puede manejar de manera reservada. Nosotros acá en la presentación hemos puesto los puntajes. Tenemos desde 60%, algo más de 60% en desempeño empresarial, en gobierno corporativo, pero hay asimismo aspectos de baja puntuación que no pasan de 12, 13 puntos, porque, por ejemplo, en temas ambientales, el no tener el tratamiento de aguas residuales en el 100% de la ciudad automáticamente califica un puntaje bajísimo. Entonces, eso nos señala las prioridades que hay que atender. De hecho, así lo estamos haciendo. Este sistema AquaRating se lo lanza oficialmente el próximo año, el 2014. La evaluación esta que presento ahora es del 2011, pero que fue recién llenada 2012 y que fue auditada 2013. Entonces, es importante, el próximo año participaremos y ya seguramente tendremos un puntaje muy superior, bastante mejor, y hasta eso también ya el sistema se ha flexibilizado. Hay recomendaciones que a partir de esta evaluación en el país se las obtuvo y se mejoraron, porque tampoco puede ser demasiado estricto, porque como yo les decía a los evaluadores y a los expertos que vinieron, lo más probable es que en nuestro país el 80% de las empresas tengan de puntaje general 0 sobre 100, porque realmente conociendo el sector no van a lograr un puntaje. Pero en todo caso es una metodología importante, estándar, y que va a ser cada vez más utilizada.
Ahora quiero referirme a algunas buenas prácticas de control de la gestión operacional en la empresa, las cuales también ayudan a ir mejorando el desempeño empresarialmente. Partimos de lo que es la cultura organizacional y de una visión general. Esta es una visión, un modelo general que puede servir para cualquier empresa, que parte de situaciones que podrían no ser las más adecuadas en términos de pliegos tarifarios, clima laboral, coberturas, calidad de servicios, etcétera, y que se entrampan en un círculo vicioso. Cuando el ciudadano, el cliente, tiene un mal servicio, con seguridad tiene una mala actitud hacia la empresa, no paga las planillas. Si no paga las planillas, no hay ingresos que permitan la sostenibilidad de la empresa, y lo más probable es que la empresa se vaya deteriorando. ¿Cómo pasar entonces de ese círculo de mala calidad a un círculo de eficiencia, de buena calidad? Es decir, a través de un proceso que puede tener distintas vertientes, pero que puede empezar, para nosotros es fundamental, las direcciones políticas en el buen sentido, de parte de la máxima autoridad, el señor alcalde, el doctor Augusto Barrera, que preside el directorio, en donde asegura una gestión absolutamente transparente, absolutamente enfocada al servicio del cliente, lejos de la politiquería, lejos de intereses o de pago de favores políticos, sin intromisiones en la administración de la empresa, lo que se llama el buen gobierno corporativo. Es decir, la junta directiva del directorio colectivamente tiene sus funciones de dirigir, de establecer las políticas, aprobar presupuestos, de pedir informes de desempeño al gerente, y por otro lado el gerente y su equipo gerencial, el staff gerencial, tiene también sus obligaciones de administrar debidamente la empresa, de ejecutar las disposiciones de la junta directiva, de contratar, de atender el servicio al cliente. Todo ello entonces en un círculo de buenas prácticas que también se refleja en un pliego tarifario adecuado, ni costoso ni demasiado barato, de tal manera que le permita sostenibilidad a la empresa, y con subsidios a los sectores menos favorecidos, de tal manera que nadie en la ciudad deje de contar con este servicio vital como el derecho humano fundamental, como lo establece nuestra Constitución. Luego, pues también mejora el clima laboral, mejora la calidad del servicio, mejora las recaudaciones, etcétera, en un círculo virtuoso de cada vez mejor desempeño. Partimos también el modelo de gestión a partir de la cadena de valor, por cierto, y de este mapa estratégico de una planificación. Hemos utilizado la metodología del Balance Scorecard, que se usa también en todas las empresas privadas o públicas, pero que quieren manejar con un modelo adecuado de gestión. La diferencia es que en el mundo privado la perspectiva del cliente va en segundo lugar y la perspectiva financiera va en primer lugar, porque es el objetivo de una empresa privada con afán de lucro. En nuestro caso, siendo una empresa pública, la primera perspectiva, la fundamental, es la perspectiva del cliente y por tanto del ciudadano. En segundo lugar, la sostenibilidad financiera con equidad social, luego las perspectivas de formación y crecimiento del talento humano y la perspectiva interna, de desempeño interno. Esto se traduce en objetivos estratégicos, básicamente 3 objetivos estratégicos que nos garantizan la calidad del servicio, la satisfacción del cliente, la sostenibilidad financiera, y luego cada uno de los aspectos operacionales en términos de mejoras en los procesos, automatización del proceso, eficiencia, clima laboral, tecnología, en fin, todos los sistemas de control, eficiencia de cobranza, etcétera, ¿no?
lastimosamente, bueno, no entramos en detalle, pero creo que ahí están todos los elementos de los objetivos de contribución. Y esto se traduce, por supuesto, en indicadores. Indicadores estratégicos. Tenemos, para esos 3 objetivos estratégicos que antes señalé, tenemos 7 objetivos estratégicos que evalúan o que caracterizan el desempeño empresarial. Ya vamos a ver cuáles son. Y 15 objetivos de contribución, objetivos secundarios, que aportan hacia los objetivos estratégicos. En la metodología, luego para volverla operativa, utilizamos la Execution Premium, que es el modelo de Kaplan y Norton, adaptado también al sector público y realmente funciona con excelentes resultados, que nos permite desplegar todos los procesos, desde lo estratégico hasta lo operativo, es decir, de la planificación de largo plazo hacia el día a día, hacia el plan operativo. Creo que hay otra lámina adelante que ejemplifica. Estos 7 indicadores estratégicos, bueno, a ver si de memoria los puedo recordar. Las coberturas, el índice nacional de satisfacción del cliente, coberturas de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, el índice de la calidad del agua, que es muy importante. Este es un índice construido propio a partir del cumplimiento de la norma INEM 1108, porque la norma no dice cómo calcular el cumplimiento, es decir, podríamos cumplir en el promedio y está suficiente, pero el promedio significaría que la mitad del tiempo hay coliforme en el agua y la mitad no lo hay, lo cual es absolutamente, por supuesto, insostenible, inadmisible. Entonces lo que hemos es creado un índice de calidad que mezcla los principales factores, los factores críticos de calidad, por ejemplo, coliformes, la no presencia de coliformes, el cloro residual, Cryptosporidium, la ausencia de Cryptosporidium y giardias, que son protozoarios que también son dañinos al cuerpo humano, por supuesto, presencia de arsénico, en fin, otros productos. Luego hay parámetros organolépticos, el olor, el sabor, tenemos la presencia del agua, tenemos catadores de agua especializados, gente que se especializa, se entrena para catar el agua, y pues obviamente no pueden fumar, no pueden beber, igual que un catador de vino que nos certifica la calidad del producto, que es interesante. Luego también el índice de continuidad del servicio, es decir, cuánto hemos interrumpido o cuánto hemos dado el servicio de manera continua. Luego vamos a ver algunos datos al respecto. Y en términos de desempeño financiero, pues un índice de un margen operacional positivo, es decir, que existan excedentes, no utilidades, pero excedentes operacionales para inversión positivo. Estamos alrededor del 8% en términos de excedentes operacionales, y el margen de subsidio que se otorga a la ciudadanía, que nos permite también ir controlando que la empresa no se afecte financieramente en el mediano y largo plazo. Tenemos luego un modelo de planificación desde la planificación de largo plazo, la planificación estratégica, al 2040, 2 herramientas fundamentales, que es el plan maestro y es el modelo de costo medio y largo plazo. Luego tenemos una planificación quinquenal con el presupuesto quinquenal y la planificación plurianual, y luego la planificación operativa anual, el POA, plan de trabajo, el presupuesto y el plan anual de compra. Todas estas son herramientas de la legislación nacional. Vamos a ver entonces alguna evolución de indicadores de gestión en la empresa. Estos indicadores son parte de las propias metas que nos hemos establecido, es decir, cómo la empresa va desempeñándose, cómo nos vamos midiendo.
empresa que no se mide no puede tener un desempeño, no puede mejorar, porque no sabe a dónde está yendo. Entonces, estos indicadores, parte de los convenios de desempeño con la municipalidad, nos permiten justamente ir mejorando. En este caso, por ejemplo, las coberturas de agua potable y alcantarillado en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto es importante, tenemos coberturas del 98.3%. Al inicio de nuestra gestión, 2009, a finales de 2009, es decir, inicio de 2010, teníamos 95.4%. Entonces tenemos alrededor de 3.5% de incremento. Y en ciudad hemos alcanzado 99.81%, es decir, prácticamente tenemos cobertura completa. Estamos ya dando servicio a los últimos barrios, que paralelamente también la municipalidad los está regularizando. Quedan pendientes 10 barrios en el sector del Camal Alto, en las estribaciones del Atacazo, ya en el extremo sur del Distrito Metropolitano. Unos pocos barrios, tal vez 3, 4, en el sector de Calderón, que hacía falta un tanque para abastecerlo, está ya ese tanque listo. Y unos 3 barrios acá en las estribaciones, en las laderas de la avenida Simón Bolívar hacia el Valle de los Chillos, que están también en proceso de regularización. El resto está completa la cobertura. Lo importante en el Distrito Metropolitano son las 33 parroquias, en donde todavía había un poquito de retraso. Sin embargo, tiene ya las parroquias también los mejores indicadores, están con 92.6% de agua potable en las 32 parroquias. En alcantarillado, pues estamos en 92.2% a nivel del Distrito Metropolitano, alrededor del 96.6% en Quito y alrededor de 82% en parroquias. Allí tenemos que cerrar la brecha, es muy compleja, cada vez se hace muy complejo, porque ya no solo que las 33 cabeceras parroquiales tienen servicio, sino que ahora tenemos que otorgar servicio a los barrios rurales, que como ustedes comprenden son muy dispersos, poco densamente densificados y por tanto muy costosa la prestación del servicio. Sin embargo, tenemos un crédito subsidiado, 50% subsidiado del Banco del Estado para agua y saneamiento rural del distrito. En términos de población, bueno, son alrededor de 2.330.000 personas las que tienen agua potable. Hemos dado un abastecimiento a 160.000 personas en este periodo, es decir, prácticamente en 4 años el tamaño de una ciudad como Riobamba ha sido abastecido en servicios de agua potable y alcantarillado. En términos de eficiencia en la gestión, un indicador importante utilizado universalmente es el número de empleados por 1000 conexiones. Cogimos a la empresa casi en 5.8 empleados por 1000 conexiones, actualmente está en 3.92 empleados por 1000 conexiones, con una reducción de más de 400 servidores que se han jubilado o se han retirado de manera voluntaria, sin crear conflictos laborales, sino de manera ordenada. Esto es un logro importante hacia la eficiencia. Como índice de agua no contabilizada, hemos bajado del 29.9 al 28.3 en todo el distrito metropolitano. En Quito estamos alrededor del 21.3%, que es entre los mejores de la región en América Latina. Nuestra meta es llegar al 20% hasta el 2017 en el distrito y a 15% en la ciudad, en la parte urbana de Quito. Ustedes dirán que es un valor bastante alto, sin embargo, el promedio en América Latina es de 42% de pérdida. Entonces, es un valor bastante aceptable, si bien todavía podemos mejorarlo. En términos de cobranza, eficiencia en la cobranza, también hemos mejorado desde el 85 al 91.7%. En términos de satisfacción del cliente, este índice
hemos pasado del 76% al 84.7%, considerando que es un indicador, es una prueba ácida, es decir, que mide los usuarios que opinan como muy bueno y bueno el servicio, menos los que opinan como malo y muy malo. Es decir, ese 84% y pico significa que 8% opinó que era un servicio malo o muy malo, y por tanto se resta del 92% que opinó que era un servicio bueno y muy bueno. Por eso da el indicador 84%, un indicador, una prueba muy exigente. En términos del consumo doméstico que le corresponde al ciudadano, ese es cuánto consume cada uno de nosotros en sus hogares. En términos de conexiones por mes, metros cúbicos por mes, hemos disminuido de 26.5 a 24.7 metros cúbicos por conexión por mes. Aquí, aunque hemos mejorado, todavía falta por hacer. En términos de dotación, es alrededor de un consumo de 200 litros habitante día. Sin embargo, hay ciudades como Bogotá que tienen consumos de 130 litros habitante día, es decir, todavía podemos optimizar y hacer un uso óptimo. Sin embargo, es un valor bastante aceptable. Se estima que en Buenos Aires, para poner un ejemplo, o en Ciudad de México, sobre todo Buenos Aires, el consumo es por encima de 500 litros habitante día, que es el mismo consumo de los Estados Unidos, que es un consumo excesivamente alto. Europa, con mucho más conciencia ambiental, tiene consumos en el orden de 130, 150 litros habitante día. En cobertura micromedición, superior al 99.6%, y índice de lecturas reales 98.2%, es decir, bastante bueno. Finalmente, en términos de calidad del agua, tenemos un índice muy satisfactorio de 99.96% de cumplimiento. Es decir, que solo el 0,4 por mil, menos de 1 por mil, se aceptan desviaciones dentro de la norma INE. Y este es un parámetro ponderado. Los resultados de calidad de agua están en nuestra página web. Ustedes vieron seguramente el fin de semana, el presidente de la República nos dio un gran espaldarazo bebiendo el agua de Quito, el agua de la red pública, porque este es un tema importante, es un tema de responsabilidad de ciudad, de país y de planeta, porque no hay razón, cuando se tienen buenos servicios de agua potable, no hay razón para consumir agua embotellada, es solo la costumbre. Yo siempre digo que hace 30 años, antes de este ataque del mercado, porque es un tema de mercado de algunas empresas embotelladoras, solo en Quito había la marca Wittig, que era agua mineral, y solo se bebía con whisky, porque el agua corriente la bebíamos de la llave como normalmente, como cualquier. Ahora pues la moda de las botellas. Entonces es importante ir hacia ese consumo porque es un agua garantizada. En términos de continuidad del servicio, 99.89% se calcula como el número de horas por el número de conexiones afectadas dividido para el número total de conexiones. Esto también nos garantiza una continuidad completa. En términos de benchmarking, que es importante también compararse con otras empresas, con las mejores empresas del sector, y pues cómo estamos en desempeño. Entonces nos empezamos, en este caso personalmente preparé un gráfico tomando los datos del último censo, que es relativamente reciente, del 2010, cuyos resultados salieron en el 2011, y hemos buscado las estadísticas de 3 cantones, Quito, Guayaquil y Cuenca, y pues podemos ver las tendencias de crecimiento tanto de agua potable, que es el gráfico superior, como de alcantarillado a nivel del cantón. Estos son ciertamente las únicas estadísticas certeras y reales que hay en el país, porque provienen de un censo. Los demás son estimaciones.
En este mismo gráfico me he permitido pues incluir ahí la tendencia a la cobertura. Nosotros llevamos el control de acuerdo al número de conexiones y población servida, entonces ese dato es una extrapolación al 2013. Vemos que las tendencias de crecimiento de Guayaquil y Quito son similares y Cuenca un poquito se durmió en los laureles según estos resultados. O sea, estoy dando datos que son certeros, provienen de los censos 2001-2010. Luego, la otra comparación importante es benchmarking con Aderasa. Esto es en términos de coberturas de agua potable. Estamos allí 2, 4, 6, octavo, noveno sitio en cobertura. Sin embargo, estamos, claro, por encima del 98%, creo que estaba ahí en ese dato. Este es del 2012, el último dato. Sin embargo, ciertamente, a pesar del esfuerzo que hace Aderasa, no son datos completamente certeros en términos de, por ejemplo, y con el respeto a los colegas de Guayaquil, yo destaco el esfuerzo enorme que ha hecho Guayaquil, ciertamente ha mejorado sustancialmente, pero claro, el dato acá aparece un 100% de cobertura. Sin embargo, el censo realmente da otro valor y eso se debe en términos de el área de servicio que es el Cantón Guayaquil, y ese dato realmente nosotros, como vimos en el gráfico anterior, ciertamente estamos como la mejor cobertura en un país de servicio. Sin embargo, repito, creo que merece la felicitación de la empresa de Guayaquil por todo el esfuerzo de cobertura que ha hecho. También creo que es importante, regreso al gráfico interior, para reflexionar lo difícil que va a ser cumplir el objetivo trazado por el gobierno nacional de pasar de 75 a 95% en 4 años de cobertura, y del 50% en agua potable, y del 50 al 95% en alcantarillado. Pues nosotros, tanto Guayaquil como Quito, tenemos crecimiento alrededor de 1%, es decir, que en una década hemos alcanzado incremento de 10%. Sin embargo, cubrir 25 o peor 50% en 4 años va a ser muy difícil. Significan crecimientos de 5 puntos porcentuales por año a nivel nacional. Yo lo veo ciertamente complejo. Eso va a demandar un esfuerzo colectivo, tanto el gobierno central, gobiernos descentralizados, empresas, etcétera, sector privado, por cierto. En términos de alcantarillado, lo mismo, bueno, entre las mejores coberturas en la región. Estoy terminando. Empleados totales por 1000 conexiones, estamos todavía por encima de la media. Aquí, claro, las empresas privadas tienen un desempeño muy óptimo, menos de 3 empleados por 1000 conexiones. Pérdidas de agua no contabilizada, aquí es a la inversa, las que están al final son las de mejor desempeño. Estamos, bueno, en esta lista en tercero. Sin embargo, hay otras empresas que tienen niveles similares. La empresa, por ejemplo, SADEM de Monterrey, es una zona muy árida, cuidan mucho el agua, tiene unas pérdidas algo mejores que las nuestras, un poco menores. Pero luego hay pocas empresas con las que nos comparamos y la mayoría realmente están por encima. Como digo, el promedio que está en esta gráfica, según Aderasa, es 42%. Ciudades como Ciudad de México o Buenos Aires tienen por encima del 50% de pérdidas. Esto es consumo por habitante. También estamos en torno a la media, pero podemos optimizar respecto a las mejores. Cobertura de micromedición, estamos ciertamente entre las mejores. El costo del metro cúbico de agua potable comercializada es de las aguas razonablemente baratas en la región, y aquí hemos puesto una comparación con Dinamarca o con España, en donde tienen costos de 4 euros por metro cúbico o 2.5 euros por metro cúbico, ¿no? Frente a alrededor de, aquí está 0.33, pero en realidad nuestro costo promedio de agua potable es 43 centavos el metro cúbico,
que es lo mismo que vale una botella de estas que tiene 2000 veces menos de agua. Por eso es importante social y financieramente el consumo de agua potable de la red. Finalmente, ejecución de controles de agua potable. Estamos en el mejor... Este es un parámetro un poco difícil de hacerle el seguimiento. Estamos entre el mejor indicador. Y, bueno, solo concluyo diciendo que para nosotros la innovación, el mejoramiento del servicio es fundamental. Estamos introduciendo nuevas tecnologías. Estamos implementando el famoso ERP, el sistema de gestión empresarial automatizado, que en nuestro caso es del SAP de Alemania, que es uno de los mejores sistemas del mundo en gestión empresarial, y también el nuevo sistema comercial. Las licitaciones las ganó la firma SAP a través de una firma española, Ayesa. Ambos sistemas están siendo ya implementados. Esto va a significar un antes y un después en la calidad de la gestión empresarial con estas herramientas de última tecnología, y que realmente nos va a asegurar, va a ir cada vez asegurando el buen vivir de quiteños y quiteñas. Muchas gracias.